Eran las 2 de la madrugada de un sábado en Sevilla cuando me descubrí a mí mismo apoyado contra una farola, frente al Hotel Meliá de la calle San Fernando. Yo, un hombre de 30 y pocos años, esperando a alguien que ni siquiera conocía, pero que, según mi instinto, estaba a punto de destrozar mi matrimonio. No era celos, ni paranoia. Jamás había espiado a mi mujer, Lucía. Siempre había confiado en ella. Pero aquella noche todo era distinto. La cena de empresa, que misteriosamente se alargaba hasta altas horas, su voz temblorosa al decirme adiós y, sobre todo, ese detalle imposible de ignorar. La blusa roja. La misma que llevaba el día que nos conocimos. Una prenda que guardaba para momentos únicos. ¿Y ahora? ¿Para una simple cena de trabajo? El corazón me latía como si me hubiera bebido 3 cafés seguidos. Cada persona que salía por la puerta giratoria del hotel me hacía contener la respiración. Sabía que estaba a punto de ver algo que me cambiaría la vida. De pronto, 3 figuras salieron riendo. 2 se despidieron rápido y se marcharon hacia la Avenida de la Constitución. El tercero, un hombre alto, moreno, con chaqueta gris, se quedó solo en la acera revisando el móvil. No le di importancia, hasta que Lucía apareció. No por la entrada principal, sino por un acceso lateral. La blusa roja, la chaqueta negra que yo mismo le regalé el año pasado. Y lo peor, la dirección de su mirada, directamente hacia él. No hubo presentaciones ni distancia de cortesía. Se saludaron con un beso en la mejilla que se prolongó demasiado. Demasiado. Luego, la mano de él en su cintura. Una caricia de quien ya tiene permiso desde hace tiempo. Me quedé inmóvil, como clavado al suelo, viendo cómo se alejaban juntos. No parecían 2 compañeros compartiendo un taxi tras una cena. Caminaban como lo que intentaban ocultar. Una pareja clandestina. Los seguí a distancia. Pasaron frente a un par de bares aún abiertos, y en lugar de buscar un taxi, entraron en un local pequeño, de luz tenue, mesas pegadas y aire cómplice. Yo me coloqué tras la cristalera fingiendo mirar el móvil. Allí estaban, sentados frente a frente, inclinándose sobre la mesa, hablándose en susurros, con gestos que solo se usan en conversaciones íntimas. Y entonces lo vi. Lucía apoyó su mano sobre la de él, y él sonrió con esa seguridad insolente que me hizo apretar los dientes hasta dolerme. Me refugié en un bar cercano, pedí una caña y esperé. 40 minutos después, salieron. No iban de la mano, pero sus hombros se rozaban a cada paso. En lugar de dirigirse a la parada de taxis, tomaron calles secundarias, hasta llegar a un edificio moderno con portero automático y puerta de cristal. Él abrió. Ella entró. La puerta se cerró. Me quedé al otro lado de la calle, clavado en la acera. El tiempo se volvió una tortura. 10 minutos. 15. 20. 45 minutos en los que tuve que obligarme a permanecer allí, mirando el portal, para no inventar excusas que me engañaran a mí mismo. Cuando por fin la puerta se abrió, Lucía salió sola. Caminaba deprisa, pendiente del móvil como si nada. Pasó a apenas 3 metros de mí y no me vio. Ni una mirada, ni un gesto de culpa. Llamó a un taxi y desapareció sin volver la cabeza. Yo, en lugar de marcharme, crucé la calle y revisé los buzones. Allí estaba, grabado en una placa metálica, Manuel, 3B. Ese era el nombre del hombre por el que acababa de traicionarme. Lo memoricé como quien marca a fuego una herida. Llegué a casa antes que ella. Me cambié de ropa y me senté en el sofá. 30 minutos después, Lucía entró con sus llaves, con la excusa preparada. La cena se alargó demasiado, estoy agotada. Su tono era el mismo de siempre, pero había algo en la forma en que dejó el bolso, en la rapidez con la que se encerró en el baño, que confirmaba todo lo que ya había visto con mis propios ojos. Esa noche lo entendí. Mi vida acababa de romperse en silencio, y lo peor era que nadie más lo sabía. Guardé silencio. Ni un reproche,
Ni una sola palabra aquella noche. Ni la siguiente. En lugar de gritarle lo que había visto, preferí tragarme la rabia y comprobar hasta el último detalle. 2 días después, a la misma hora en que Lucía aseguraba estar sudando en el gimnasio, me planté frente al portal del edificio donde vivía ese hombre. No pasó ni media hora cuando la vi llegar con unas mallas deportivas y una mochila pequeña, tan sonriente como hacía tiempo no lo estaba conmigo. Regresé al día siguiente, y al otro, 4 jornadas seguidas. El mismo patrón. Entraba ligera, como quien pisa terreno propio, y salía después con la misma cara iluminada que había perdido en casa desde hacía meses. Necesitaba certezas, así que recurrí a un amigo fotógrafo, experto en moverse sin llamar la atención. 3 días le bastaron para entregarme más de 50 imágenes. Lucía entrando y saliendo del bloque, caminando a su lado por calles apartadas, riendo en terrazas escondidas. Ningún beso explícito, pero sobraban las pruebas. La complicidad estaba en cada gesto, en la forma en que se inclinaban el uno hacia el otro. El informe que acompañaba las fotos era breve, pero demoledor. Manuel, 45 años. Ingeniero en renovables, divorciado, sin hijos, viviendo solo. Un perfil corriente, anodino incluso. Y sin embargo se había convertido en el refugio habitual de mi mujer. Lo definitivo llegó sin buscarlo. Una mañana, mientras preparaba café, sonó el teléfono fijo. Contesté. ¿Está Lucía?, dijo una voz masculina. No, ¿quién la llama?, respondí. Silencio. Clic. Colgó. Fui directo al registro de llamadas, marqué el número desde mi móvil. Este número no admite llamadas entrantes. Lo introduje en un buscador inverso. Resultado: oficina de Manuel. Aquella noche, mientras Lucía charlaba con su hermana en el salón, yo estaba en el dormitorio revisando una y otra vez todo el material. Fotos, horarios, coincidencias. Ya no había espacio para la duda. Me estaba engañando, y no de forma esporádica. Él ya tenía un lugar fijo en su vida. Me quedé mirando la pantalla durante horas, hasta entender que no necesitaba más pruebas. Lo que vi aquella primera noche bastaba para condenar la historia. El resto solo era confirmación. Me quedaba una decisión: cómo y cuándo enfrentarla. No quería un escándalo, pero tampoco seguir viviendo en esta farsa. Cuando se metió en la cama, yo permanecí en el salón, escuchando su respiración tranquila, y pensé en lo absurdo. Unas horas antes estaba con él, y ahora dormía como si nada. No sentí ganas de llorar ni de montar una escena. Solo una calma extraña, una especie de energía fría que se iba acumulando para lo que vendría. Elegí un miércoles. Sabía que los jueves salía antes del trabajo con la excusa del gimnasio. Aquella tarde preparé la mesa como cualquier otra cena, pero en el aparador del salón dejé una carpeta negra, perfectamente visible. Dentro, todas las pruebas. Cuando llegó, la saludé con naturalidad. ¿Quieres cenar ya o prefieres ducharte antes? Me cambio y vengo, respondió sin sospechar nada. Antes de que desapareciera por el pasillo, la llamé. Lucía, siéntate un momento. Tenemos que hablar. Entró al salón con gesto de fastidio, como si estuviera perdiendo el tiempo. Se dejó caer en el sofá, cruzó las piernas y me miró con cierta impaciencia. Empujé la carpeta hacia ella. Ábrela, frunció el ceño. ¿Qué es esto? Ahí tienes fotos, lugares, horarios, todo lo que has estado haciendo las últimas 3 semanas. El silencio se hizo espeso. Ella tardó en reaccionar. Yo, mientras tanto, ya no era el hombre que esperaba en la acera de un hotel. Era alguien dispuesto a escuchar la verdad, sin excusas. Lucía deslizó sus dedos sobre la carpeta con un gesto inseguro. Abrió la tapa, pasó la primera hoja sin interés, pero al ver la segunda fotografía, ella entrando al portal de Manuel, se le cortó la respiración. Cerró la carpeta de golpe y me miró como si quisiera atravesarme con los ojos. ¿Me estás vigilando? No, Lucía, no necesito hacerlo.
Aquella primera noche te vi con él entrando en su casa. Lo demás está ahí solo para que no inventes excusas. «Has invadido mi intimidad», gritó, con un tono más de rabia que de vergüenza. ¿Intimidad? Estamos casados. Compartimos un hogar, cuentas, proyectos. Y tú pretendes que crea que tu intimidad consiste en acostarte con otro hombre. Se levantó del sofá y empezó a dar vueltas por el salón, evitando cruzar mi mirada, como si buscara una salida invisible. «No es lo que imaginas», dijo con una voz hueca, como recitando un guión aprendido. «Entonces acláralo», le exigí, «porque llevas semanas viéndote con él. No son simples reuniones laborales. Entras en su piso, te quedas más de una hora, y luego vuelves aquí como si nada. No hay complicación posible, o es una relación o no lo es». Se detuvo. Se abrazó a sí misma como queriendo protegerse, y habló con un tono más bajo. «Con Manuel me siento escuchada. No me trata como alguien que solo está para cocinar, limpiar o estar siempre disponible. No intentes convertir tu traición en un discurso sobre tus carencias. Si te sentías sola tenías que decírmelo, no refugiarte en otro. Hace tiempo que lo nuestro está mal. Tú siempre en tu trabajo, en tus rutinas, sin mirar lo que me pasa. ¿Y esa es tu justificación para mentirme y engañarme?», rebatí. No contestó. Se dejó caer de nuevo en el sofá, la mirada perdida en el suelo. «No sé en qué momento se rompió todo», susurró. «Yo sí lo sé», respondí con frialdad. «En el momento en que decidiste cruzar esa puerta. Tú elegiste y ahora quiero claridad. ¿Desde cuándo y hasta dónde?». Me sostuvo la mirada apenas unos segundos antes de confesar. «Hace un par de meses. Al principio solo charlábamos. Luego pasó lo inevitable. No lo planeé, simplemente ocurrió». «No, Lucía. No ocurrió por accidente. Tú lo permitiste, lo buscaste y lo repetiste». La tensión era tan espesa que ni el ruido de la calle entraba en el salón. Mi voz se mantuvo firme. «Dime la verdad. ¿Vas a seguir viéndolo?». Ella bajó la cabeza. «No lo sé». «Eso significa que sí. Y si la respuesta es sí, entonces no hablamos de problemas de pareja. Hablamos de cómo termina lo nuestro». Se incorporó lentamente, sin rabia esta vez, resignada. «No quiero divorciarme ahora», admitió, «pero tampoco puedo prometerte que lo dejaré». «Entonces ya has elegido. Si decides continuar con él, esta historia acaba hoy». Un silencio insoportable llenó la sala. Finalmente, cogió su bolso con manos temblorosas. «Necesito salir un rato». No dije nada. La vi marcharse y cerrar la puerta con un golpe seco que sonó a final. Me quedé mirando la carpeta cerrada sobre la mesa. Ya no había lugar para ilusiones. Lucía no estaba arrepentida, solo incómoda porque la había descubierto. El matrimonio que yo conocía había muerto. No me quedé en el sofá lamentándome. Me levanté y fui directo al despacho. Encendí el ordenador y comencé a organizar cada pieza de evidencia. Fotos, horarios, informes, registros de llamadas, incluso las grabaciones que había conseguido con un micrófono oculto en el salón, cuando su comportamiento empezó a volverse extraño. Clasifiqué todo por fechas, con notas precisas. Quería que, llegado el momento, cualquiera pudiera ver que aquello no era un error pasajero, sino un patrón constante. Lo que buscaba ya no era solo encararla en el terreno personal. Tenía que protegerme jurídicamente y evitar que, cuando todo estallara, alguien intentara arrebatarme lo que era mío. Abrí un chat con Antonio, un viejo conocido y abogado de confianza. Le pedí vernos al día siguiente. No entré en detalles por teléfono. Solo le adelanté que había descubierto una infidelidad y que disponía de pruebas sólidas. Quería saber hasta dónde podía utilizarlas. Antonio aceptó sin dudar y me pidió que llevara todo el material. A la mañana siguiente, antes de fichar en el trabajo, me presenté en su despacho. Durante casi una hora revisó cada documento, cada fotografía, cada anotación. Me preguntó cómo las había obtenido para asegurarse de que eran legales.
Luego fue claro. En España el adulterio no es motivo de compensación automática, pero la acumulación de pruebas podía jugar a mi favor en un proceso de separación, sobre todo si demostraba que se habían usado recursos comunes para mantener esa relación. Esa observación me dio la pista. Aquella misma noche encendí el ordenador y repasé los extractos bancarios de los últimos meses. Ahí estaba. Pagos en restaurantes donde nunca habíamos estado, bares desconocidos, e incluso un recibo de hotel en Cádiz. Todo cargado a la tarjeta principal, a mi nombre. Imprimí los movimientos y los añadí a la carpeta. Al escarbar más, descubrí varias transferencias de nuestra cuenta conjunta hacia una cuenta particular de Lucía. Si había financiado encuentros con ese dinero, quedaría documentado. El fin de semana, mientras ella decía que pasaría la tarde con una amiga en Dos Hermanas, puse en marcha la fase más visible del plan. Contacté con un amigo que trabaja en mensajería y le pedí que distribuyera varios sobres anónimos. Dentro, copias de las fotos y del informe. Los destinatarios: 2 compañeras cercanas de su oficina, un primo suyo con el que siempre mantiene contacto. Y lo más delicado, la dirección de la empresa de Manuel. Mi intención no era humillarla porque sí, sino que ambos sintieran en carne propia la presión que yo llevaba semanas soportando en silencio. Por si fuera poco, escaneé todo el material y lo envié a una de sus cuentas de correo familiar, con copia a mí mismo, para que quedara constancia. En paralelo, blindé mis finanzas. Cancelé la tarjeta secundaria a su nombre, transferí parte de mis ahorros a una cuenta exclusiva mía, y pedí a la empresa que mi nómina se ingresara en esa nueva cuenta. No iba a correr el riesgo de que, en un ataque de rabia, vaciara lo que aún compartíamos. El lunes, temprano, recibí la confirmación de mi amigo. Los sobres ya estaban entregados. Horas más tarde, mientras trabajaba, me llegó un correo desde Recursos Humanos de la compañía de Manuel. Agradecían la información y aseguraban que tomarían las medidas pertinentes. Esa noche, Lucía entró en casa con gesto sombrío. Dejó el bolso en el suelo y me miró con desconfianza. Yo no dije nada. Me serví un café en la cocina y volví al salón. Ella vino detrás. ¿Tienes algo que ver con lo que ha pasado hoy?, preguntó con voz forzada, intentando sonar tranquila. Depende de a qué te refieras. ¿Han recibido fotos? Yo con Manuel. Han llegado a mi oficina, a mi familia, incluso a la empresa de él. Entonces sí, respondí sin titubeos. Seguramente tengo algo que ver. Me observó como si no pudiera creer que lo reconociera tan abiertamente. ¿Eres consciente de lo que acabas de provocar? Más que consciente, contesté, mirándola a los ojos. Lo único que he hecho es dejar claro que no pienso quedarme callado mientras me pisoteas. Lucía se levantó y salió del salón sin articular palabra. Yo sabía que aquel silencio no era el final, sino apenas el inicio de la tormenta. El verdadero golpe vendría cuando empezara a recibir llamadas, mensajes y preguntas incómodas de quienes habían visto las pruebas. No tardó. Durante las siguientes 48 horas, su teléfono no descansó un segundo. La escuché discutir con su prima, intentar justificarse con una compañera de trabajo y hasta rogarme entre susurros que detuviera lo que estaba haciendo. Mi respuesta fue breve. Yo no pienso mover más fichas, al menos de momento. Mientras tanto, seguí ejecutando la parte práctica de mi plan, la separación física. Localicé un piso de alquiler a escasos metros de mi oficina. Firmé el contrato sin decirle nada y comencé a trasladar poco a poco mis pertenencias en el maletero del coche. Mi idea era marcharme de un día para otro, llevándome únicamente lo que me correspondía. Así, no habría gritos, discusiones interminables ni maniobras para retenerme. La última noche en nuestra casa fue reveladora. Desde mi sillón, la observé caminar de un lado a otro, móvil en mano, el gesto crispado. Ya no quedaba rastro de la seguridad con la que se movía semanas atrás. La presión social había hecho mella. Elegí un viernes por la noche para el cierre definitivo.
Esperé a que terminara de cenar y me senté frente a ella. Estaba en el sofá, distraída con su móvil. Le pedí que lo dejara sobre la mesa. Lo soltó con fastidio, convencida de que iba a repetirme lo de siempre. «Escucha bien», le dije, sin apartar los ojos de los suyos. «Esta será la última vez que hablemos del tema. Después de hoy, cada uno seguirá su camino». Frunció el ceño, cruzó los brazos, pero guardó silencio. «Cuando te enseñé las pruebas, no mostraste arrepentimiento. Cuando tu entorno lo descubrió, lo único que te preocupó fue tu reputación. No me pediste perdón, no intentaste reparar nada. Y yo no puedo seguir así». «No es tan simple», respondió en tono desafiante. «No puedes reducirlo todo a blanco o negro». «Sí que puedo», repuse con firmeza. «Al final, lo que cuenta son las decisiones. Tú decidiste iniciar una relación con otro y seguir compartiendo esta casa conmigo. Eso no es una zona gris, es una elección clara». Desvió la mirada, incómoda, y murmuró que estaba cansada de que la juzgara. «No se trata de juicios, Lucía. Se trata de consecuencias. Y la consecuencia de tus actos es que nuestro matrimonio termina». Me miró de frente, intentando encontrar una grieta en mi decisión. «¿Vas a tirar todo por la borda después de tantos años? No es lo que yo quería, pero es lo que provocaste tú». Pensé en quedarme, fingir que nada había pasado, dormir a tu lado mientras decides si sigues viéndolo o no. Pero no puedo. Vivir así sería condenarme a una mentira. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. «Podríamos intentarlo, buscar ayuda profesional. No necesito que un terapeuta me enseñe a aceptar lo inaceptable. No quiero aprender a convivir con la desconfianza. Lo que quiero es cerrar este capítulo». «¿Y lo que construimos juntos? ¿No significa nada para ti?», preguntó con tono acusador. «Lo que construimos se rompió el día que decidiste compartirlo con otra persona. Ahora solo quedan recuerdos y objetos. Los recuerdos se guardan o se olvidan. Los objetos se reparten. Pero el presente se vive. Y contigo ya no quiero vivirlo». El silencio se prolongó. Ella comprendía poco a poco que mis palabras no eran una amenaza lanzada en caliente, sino una decisión tomada con plena convicción. Finalmente, habló. «Si decides marcharte, que sepas que no pienso detenerte». «No hace falta», le respondí. «Mañana mismo me voy. Ya he firmado un contrato de alquiler. Tengo casi todo embalado y el abogado está al tanto para iniciar la separación». Su cara se contrajo en un gesto entre incredulidad y rabia. No esperaba que lo tuviera todo tan adelantado. «¿Hiciste todo eso a mis espaldas?» «Lo hice porque no necesito tu visto bueno para dejar de vivir así». Ella se hundió en el sofá. Tomó el móvil como si la conversación hubiera terminado. Yo fui hasta el despacho y regresé con una carpeta gruesa que dejé frente a ella. «Aquí están los papeles. Léelos. Coméntalos con tu abogado si quieres. No hay trampas. Lo tuyo para ti, lo mío para mí». «¿Y si no firmo ahora?», dijo sin abrir la carpeta. «Entonces será un juez quien lo resuelva. No tengo prisa, pero tampoco pienso quedarme esperando a que cambies de opinión». Soltó un suspiro, dejó el móvil sobre la mesa y miró los documentos con una mezcla de resignación y enfado. «Nunca imaginé que esto acabaría de esta manera. Ni yo, Lucía. Pero aquí estamos». Me di la vuelta y salí del salón. Esa fue la última vez que hablamos como matrimonio. No hubo súplicas, ni lágrimas, ni reconciliación. Solo el vacío de dos personas que habían compartido años y que ahora ya no tenían nada que las uniera. La mañana siguiente amanecí temprano. Preparé un café rápido, recogí los últimos trajes, una caja con papeles importantes y un par de fotos antiguas que quería conservar. El resto lo dejé tal cual, porque no valía la pena perder tiempo en decidir. A las 9 llegó la furgoneta de mudanza. En menos de una hora todo estaba cargado. Lucía permaneció encerrada en el dormitorio, sin despedirse ni asomarse. Y ese silencio fue, en el fondo,
La confirmación definitiva de que mi elección era la correcta. El nuevo piso era pequeño, pero luminoso. Una habitación, un espacio para trabajar y un salón que daba a una calle tranquila. Pasé la mañana colocando lo imprescindible, dejando cajas apiladas para ir abriéndolas con calma. Al sentarme en el sofá, con la carpeta del abogado sobre la mesa, sentí algo nuevo. Podía respirar sin esa opresión en el pecho que me acompañaba desde hacía semanas. No era libertad total, pero sí el primer paso. Los días siguientes estuvieron marcados por lo práctico. Reuniones con Antonio para avanzar con los trámites. Un correo escueto de Lucía que decía: «Lo revisaré con mi abogado». Ni discusiones, ni negociaciones interminables. Ella parecía más interesada en cerrar el tema cuanto antes. Yo me dediqué a reconstruir mi rutina. Me apunté a otro gimnasio, cambié de recorrido para ir a la oficina y pedí a los amigos comunes que me evitaran invitaciones en las que pudiera coincidir con ella. Todo era cuestión de empezar de nuevo. Me prohibí caer en el juego de repasar nuestra historia buscando señales que no vi. No servía de nada. Lo que sí hice fue analizar mis propios pasos. Entendí que la serenidad con la que actué no era frialdad, sino estrategia. Esperar, observar y planificar fue lo que me permitió no cometer errores que me costaran caro. Con el tiempo, la tensión fue desinflándose. Los únicos mensajes de Lucía eran los necesarios para firmar papeles. Por terceros me llegaron rumores de que lo suyo con Manuel había terminado. Pero para entonces ya no me importaba. Esa historia había dejado de pertenecerme. Ya no me interesaba seguir sus movimientos ni perder energía en mirar atrás. Mi única meta era caminar hacia adelante. Una tarde cualquiera, ordenando papeles en el despacho, me topé con una libreta olvidada. En esas páginas había apuntado cada paso de mi plan, fechas, horarios, pequeños detalles que, en su momento, fueron mis salvavidas. Podría haberla tirado, pero decidí guardarla. No como reliquia de la traición, sino como prueba de que, en medio del caos, fui capaz de mantener la calma y actuar con cabeza fría. Para mí significaba algo más que un registro. Era un recordatorio de que no me dejé arrastrar por la ira, sino que elegí protegerme y pensar en el futuro. Con el paso de las semanas, empecé a recuperar terreno perdido. Salía más, conocía gente nueva, retomaba pasiones olvidadas. Por fin me apunté a un curso de fotografía que llevaba años postergando, y me uní a un grupo de senderismo que recorría los alrededores los fines de semana. No eran cambios espectaculares, pero sí señales claras de que mi vida volvía a pertenecerme. El día de la firma de la separación fue rápido y frío. En el despacho de su abogado, apenas 10 minutos. Repasamos el acuerdo, estampamos las firmas y todo terminó. Lucía se levantó primero. Solo dijo un «hasta luego», sin emoción. No hubo lágrimas, ni reproches. Aquello no era más que un trámite administrativo que ponía punto final a algo que llevaba roto mucho tiempo. Yo salí de allí sin girarme, y por primera vez en meses, tuve la certeza de que lo verdaderamente valioso no era lo que dejaba atrás, sino lo que estaba recuperando. Control sobre mi vida, independencia y la posibilidad de construir un futuro en el que la desconfianza no dictara cada paso. De esa experiencia me quedó una lección clara. Detectar las señales es importante, pero más importante aún es actuar sin perder la dignidad ni hipotecar tu estabilidad. En una ruptura no se trata de quién gana o pierde, sino de salir con la cabeza en alto y con la fuerza suficiente para empezar de nuevo. Por duro que sea, cortar con lo que te destruye siempre será mejor que esperar milagros que nunca llegan. La vida que tuve con Lucía quedó atrás. No necesito adornarla ni condenarla. Fue un capítulo con momentos buenos y malos, pero ya cerrado. Lo que importa ahora es lo que soy capaz de construir a partir de aquí. Y esta vez, el rumbo depende únicamente de mí.